en estos momentos saludar a dos mujeres que respetamos y admiramos. Saludo a Sofía Lameiro, analista política en Jalisco. Sofía, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Un saludo a ti y a todas las personas que nos ven. Claro que sí. Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Elisa, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches Vicente. Hola Sofía, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Oigan, pues vamos a entrarle al diálogo sobre los temas relevantes, los temas importantes en México. Por ejemplo, el presidente ha arremetido incluso contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, diciendo que no es un demócrata. También le contestó a Ciro Murayama porque de alguna manera avala esto de las tarjetas que están entregando o están prometiendo algunos candidatos. ¿Qué papel está jugando el INE o al menos algunos consejeros del INE en este proceso electoral que está a toda máquina rumbo al 6 de junio? Inicio contigo, Sofía. A mí me parece que el INE ha carecido de realmente una visión democrática. Se supone que debería ser este instituto que ayudaría a pues a poner en equilibrio la balanza entre las fuerzas políticas del país y evitar irregularidades, ¿no? Lo que hemos visto pues en estas elecciones es lo que habíamos estado viendo en las elecciones pasadas, que le habían creado ya bastante desconfianza a la gente respecto a la legitimidad que pudiera tener el INE, y hemos visto que mientras el INE se ensaña con ciertos personajes de Morena, como por ejemplo el presidente, el propio presidente, algunos candidatos y candidatas de Morena alrededor del país, que les está revisando con lupa cualquier cosa, a otros pues simplemente no los vigilan, ¿no? El caso creo que de Jalisco es bastante emblemático en cómo no hay ningún tipo de regulación, ningún tipo de pues de limitaciones sobre lo que están haciendo, por ejemplo, los gobiernos municipales, el gobernador Enrique Alfaro, pero también muchos otros candidatos de Movimiento Ciudadano que pues prácticamente están haciendo lo que les da la gana, están haciendo campañas con total impunidad y no les importa, ¿no? Por ejemplo, acá en Jalisco sí están entregando tarjetas del gobierno municipal de Guadalajara con efectivo, y estas tarjetas están escudadas además en un programa social que pues como sabemos en estos tiempos electorales no se deben de entregar programas sociales, pero además no solamente les entregan esto con dinero, con el tema de un programa que se supone que debería ser de consumo local, para incentivar el consumo local, además de entregárselos con dinero, pues también les entregan un formato del partido de Movimiento Ciudadano para que la gente se registre y después el partido pues tenga seguimiento con esas personas que aceptaron la tarjeta, ¿no? Lo cual pues delata el uso de las instituciones públicas a todas luces, y que no hemos visto que ni siquiera los órganos locales ni el propio INE estén regulando, ni estén vigilando, ni estén pues realmente haciendo lo que debería de ser su trabajo, ¿no? Así es. Elisa Godínez, ¿se puede confiar en un INE en donde tienen consejeros como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sobre todo el segundo, que hasta discursos y participaciones contra el populismo, y luego dice que las tarjetas que están ofreciendo los candidatos, si no tienen dinero por atrás, pues no son ilegales, simplemente son propaganda? ¿Se puede confiar en un árbitro así en este momento histórico? Mira, Vicente, yo creo que no, o sea, pero además no se puede confiar en el INE ni ahora ni desde hace mucho tiempo. No hay que olvidar que el triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador en 2018 fue no gracias al IFE, sino a pesar del INE, perdón. O sea, realmente en México lo que hemos visto con el órgano electoral ha sido que, digamos, del tiempo de la transición, ¿no? Históricamente hablando del año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia en adelante, digamos, lo que hemos visto es un órgano electoral que ha estado simple y sencillamente al servicio de los partidos que en su momento fueron hegemónicos, que bueno, se llaman PRIAN y los demás que los acompañan, pero que sobre todo se encargaban de mantener el estado de cosas de tal forma
que, digamos, las opciones de izquierda no pudieran alcanzar la presidencia de la República. Entonces, todas las reformas que hemos visto desde el año 2000 y antes incluso, pero desde entonces hasta ahora, las reformas electorales, pues era un poco una suerte de simulación. ¿Y por qué digo esto? Porque no es posible que al día de hoy estemos viendo otra vez temas como el de las tarjetas, que en la elección del 2012 fueron un verdadero escándalo, ¿no? Y que de algún modo el INE sancionó al PRI, pero nunca se llegó realmente al fondo de la trama de todo esto, esta triangulación enorme de dinero mal habido, ¿no? Y que realmente estaba constituyendo todo un entramado de acuerdo transseccional y transpartido, estos partidos, que hacían durante todos estos, que hicieron durante todos estos años, que pues fuera una simulación todo este tema electoral, porque realmente todos estos delitos que estamos viendo y que vimos antes, pues se sancionan de una manera nunca suficiente. Y tan no es suficiente que, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo que tú decías ahorita, estos, especialmente el consejero presidente y el otro consejero Murayama, que abiertamente tienen una posición militante en contra del presidente y de Morena y demás, que tienen una posición súper sesgada y que, bueno, ahora vienen a decir, ¿no? Que, bueno, mientras las tarjetas no tengan dinero, pues nada más son propaganda y que por lo tanto no es un delito, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que el INE sigue cumpliendo una función parcial, ¿no? Y yo creo que no podemos confiar en él definitivamente. ¿No es doblemente insultante para ustedes como mujeres que se hable de tarjetas rosas, que se hable de despensas para mujeres, que se utilice incluso el género para hacer campaña por muchos de estos candidatos? Porque solo pareciera, y me corrigen si estoy equivocado, que no se da tanto entre las mujeres decir, te voy a apoyar porque eres mujer y porque lo necesitas, sino pareciera que hay algo así como hasta un dejo de machismo de te voy a apoyar yo que soy el candidato, a ti mujer que te hago falta. ¿No lo perciben así, Sofía? A mí me parece que en campañas nosotros, bueno, siempre pasa que en las campañas se quiere hacer campañas como por grupos poblacionales, ¿no? Y creo, me parece a mí, que se ha dejado de ver como de manera integral lo que podría ser un proyecto pues que se va a presentar, ¿no? No creo que esté mal presentar como, por ejemplo, bueno, hay cierta política que queremos implementar para las mujeres o hay ciertas acciones que queremos implementar para las mujeres, pero lo que sí pasa, como bien mencionas, es que sí hay una forma a veces medio machista de ver cómo solucionar los problemas de las mujeres que no son completamente integrales, ¿no? Esto se da mucho con el caso de pues, utilizar las despensas para dárselas especialmente a las mujeres, porque son siempre las que están a cargo de, pues, de la familia, las que normalmente siempre están buscando pues cómo sacar adelante a sus hijos, a sus hijas. Entonces siempre son a quienes a veces terminan movilizando en las campañas electorales para lograr pues hacer entrega de despensas, de frijol con gorgojo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto pues pues demuestra realmente cómo funciona a veces en campañas electorales el machismo, ¿no? Que también se articula de alguna forma para mantener de nuevo a las mujeres en una situación en la que no les ayudan a mejorar pues toda su vida, ¿no? De manera integral, no se le está dando como herramientas o no se están implementando políticas que las consideren no solamente como, pues, como meros elementos electorales que los van a ayudar a algunos poderosos a llegar al poder o a ciertas posiciones de decisión pública, sino que las utilizan, ¿no? O sea, sí hay cierta utilización por parte de ciertos partidos, ¿no? No creo que sea con todos, pero sí pasa y creo que a veces se ha hecho cada vez más burdo en las campañas electorales, ¿no? Yo, pues bueno, la que tengo más presente es la que pasó en el Estado de México en el 2017, me parece que fue,
y también la que fue en el 2012 con Peña Nieto, ¿no? La de Peña Nieto fue súper burda, pues porque se utilizó a muchísimas mujeres para hacerles entrega de las tarjetas, para hacerles entregas de tarjetas con dinero y movilizar así el voto, ¿no? De esta forma las condicionaban de alguna u otra forma y pretendían movilizarlos, ¿no? Creo que pues ha sido muy triste que al final no se le estén presentando a las mujeres y en general a la ciudadanía, pues realmente un proyecto alternativo, ¿no? Y al final, pues todo se reduce a lo que hemos nosotros discutido una y otra vez, que los partidos conservadores, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no están proponiendo un plan alternativo de nación al que, por ejemplo, el presidente o Morena presenta, ¿no? En el que se incluya a todos o el que hay realmente un proyecto integral para mejorar la vida de todos y todas las mexicanas, ¿no? Y pues bueno, ahora en campañas pues se delata más, ¿no? Se hace más evidente pues que solamente la política que están presentando es hacerles entrega, pero no hay una visión integral sobre cómo mejorar la vida de las mujeres, pero en general pues de toda la población, ¿no? Elisa Godínez, como dice Gerardo Fernández Noroña, me tiro por la ventana cuando veo a panistas, a priistas, a perredistas en esta alianza PRIAN-RD prometer desde lo más burdo del populismo, si me permiten la expresión, tarjetas de apoyo. Y fíamelo, ¿no? Vota por mí, te lo pago después cuando gane, con apoyos de 1,500 pesos, no sé si cada 2 meses o ya la verdad ni sé. Pero en realidad, muchos de estos personajes han estado en contra de las becas para jóvenes, de los apoyos a adultos mayores, de los apoyos a discapacitados que ha entregado el populista de Andrés Manuel López Obrador. La gente no se puede confundir, o sea, no pueden tirar la piedra y esconder la mano, y en ese discurso muchas veces con tanto ruido, pues sí se puede distraer la gente. Sí, claro que se puede confundir porque como tú bien lo señalas, mientras que estos personajes, por un lado, se han opuesto de manera abierta y sistemática a las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son los mismos que después utilizan de manera tergiversada y muy burda el lucro con la necesidad, ¿no? Para fines electorales. Yo creo que aquí me atendría un poco a lo que bien dice el presidente López Obrador, que es, la gente ya no es tonta, ¿no? O sea, los ciudadanos mexicanos ya estamos mucho más despiertos, la gente ya está políticamente mucho más despierta, y eso no quiere decir que no haya situaciones en donde desafortunadamente todavía existan situaciones en donde este tipo de personajes, este tipo de partidos lucren con la necesidad, pero sí hay que insistir, ¿no? En que, como bien decía Sofía hace rato, o sea, estos partidos no están ofreciendo en campaña un discurso en el que realmente estén dispuestos a elevar a derecho constitucional todas estas dádivas que dicen, que ofrecen a partir de estas tarjetas y demás, ¿no? Especialmente en el caso de las mujeres, pues es muy penoso, como tú decías hace rato, sí llega a ser insultante porque no estamos negando que exista una situación en la que muchas mujeres en este país sostienen con su trabajo no remunerado y al mismo tiempo también con el trabajo remunerado, son jefas de familia y tienen que además, digamos, llevar, ¿no?, el gasto de las familias, de las casas y todo esto. Y bueno, eso es una realidad. Pero por otro lado, estas tarjetas lo único que hacen, además de todo, es reproducir una visión súper conservadora, un estereotipo de mujer, ¿no? Y en lugar de que estos partidos incluyan en sus plataformas, incluyan en sus discursos, que van a realmente hacer cosas, y me refiero a cosas ya a nivel políticas públicas, a nivel elevar como un derecho constitucional estas políticas que realmente contribuyan a mejorar la situación de las mujeres, lo único que están haciendo pues es regalar o prometer que regalan dinero a cambio del voto, o sea que eso es, aquí y en China se llama compra de voto, a mí no me vayan a decir lo contrario,
Y bueno, nosotros tenemos que insistir en esto, o sea, en que mucho de lo que dicen, pues solamente lo dicen de dientes para afuera y mientras duren las campañas, porque ya se ha visto, y la prueba está en lo que, digamos, en estos últimos 3 años, que se han opuesto sistemáticamente a que estos derechos sociales se eleven a rango constitucional. A ver, ¿cómo entienden lo que está pasando en torno a este proceso electoral? Y pareciera que es nuevamente la novela, no sé qué capítulo, López Obrador es un peligro para la democracia. Ahora hasta frena. Háganme ustedes el favor. Esto ya es de locura, Sofía. Esto ya es de locura literal, que frena, y lo menciono porque había un sector de frena importante en Jalisco, me imagino que auspiciado por desde los sótanos del poder, diría el gobernador de Jalisco. Frena denuncia penalmente a Andrés Manuel López Obrador y lo acusa de abuso de autoridad y evasión fiscal, entre otros. El Frente Nacional Anti-AMLO interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra el presidente López Obrador por diversos ilícitos que ha cometido durante su gobierno. En la demanda lo acusan de delitos electorales, de ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, de traición a la patria, peculado y delitos de lesa humanidad. La demanda se presentó en la sede de la Fiscalía General de la República con base en el presunto juicio ciudadano del 21 de marzo pasado, en el que Frena declaró culpable al primer mandatario de 15 delitos. Y menciono esto, no crean que para darle visibilidad a Frena, sino porque ahora aparece Diego Fernández de Ceballos mandando una carta y pidiendo que lo reciba en Palacio Nacional para que le sostenga sus señalamientos. ¿Cómo entender esta realidad? ¿Cómo lo entiende Sofía? Después me das tu opinión, Elisa. Sofía. Bueno, lo de Frena, la verdad desconocía su demanda, pero bueno, me da gusto que se sientan con la libertad de poder hacer eso sin temer por su vida, ¿no? Yo, pues, tan solo ver un sexenio atrás, denunciar al presidente Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón, pues podría significar incluso poner en riesgo tu propia integridad, ¿no? Ahora, pues, si alguien cree que el presidente está cometiendo un delito, pues puede ir a denunciarlo y se harán las investigaciones necesarias. Todo lo que me mencionas a mí me parece una absoluta locura porque, pues, si algo, el presidente ha sido muy respetuoso sobre muchísimas cosas, a pesar de muchos escándalos mediáticos que le han hecho al presidente y que siempre los ha manejado con suficiente mesura, ¿no? Creo que sí, pues bueno, como casi todas las cosas que hace Frena, pues son son provenientes de alguien que pues está desquiciado, ¿no? Que está haciendo muchas cosas que vienen solamente de querer hacer show mediático respecto a eso y querer, generar una cierta fuerza política, ¿no? Pero que la realidad es que es inexistente, ¿no? Y sobre lo que mencionas de Diego Fernández de Ceballos, también me parece que es igual, ¿no? Es ahora como este viejo cascajo que quisieron retomar y volver a ser un actor político relevante para poderle hacer discusión o poderle, hacerle más escándalo mediático al presidente, ¿no? Es algo que hemos visto que ha hecho el PAN una y otra vez. Por ejemplo, ahora en estas elecciones revivieron a todos los viejos actores políticos para que fueran candidatos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalisco, el exgobernador Ramírez Acuña está contendiendo para ser diputado federal, ¿no? Entonces, el PAN está haciendo eso, reciclar todos sus viejos cuadros políticos que ya están quemados, que prácticamente estaban en la jubilación, que no están ni siquiera involucrados con la gente, que no se han dedicado a hacer carrera política ahora sí que comprometida, claro que no. Pues ya ellos ya tuvieron su carrera política en la que se dedicaron a robar, se dedicaron a lucrar con el poder público, se dedicaron a hacer un montón de desfachateces. Ahora pues parecía, ellos creían que ya se iban a poder jubilar tranquilamente, pero pues bueno, el PAN ahora quiere reciclarlos porque prácticamente no tiene cuadros políticos nuevos o simplemente no quiere invertir en ellos porque pues no están
pensando en tener un proyecto político, ¿no? Sino de nuevo recuperar el poder o mantenerse en esos pequeños espacios de poder, pues porque quieren seguir enquistados ahí, ¿no? Entonces, pues me parece que ambas cosas son parte de cierta locura mediática que quieren generar por parte de la oposición, pero que lastimosamente para la población que podría sentirse identificado con alguna posición política conservadora, pues no les están ofreciendo nada nuevo, no les están ofreciendo nada con sustento, ¿no? Y la verdad es que pues es honestamente vergonzoso. Elisa, ¿tú qué piensas? Bueno, a mí el reciclaje de este tipo de personajes me parece que evidencian el fracaso absoluto en el que está la oposición en este país. Creo que, digamos, el caso de este personaje, Fernández de Ceballos, pues lo que busca la oposición, pues es, supongo que, bueno, no me queda claro exactamente qué buscan, porque a mí me parece que es un ridículo venir a estas alturas del partido, creer que este pueblo es desmemoriado y que no sabemos y que no nos acordamos quiénes son esos personajes, ¿no? Pero bueno, suponiendo que lo que crean es que así van a tener mayor presencia mediática y van a lograr, no sé, hacer algún tipo de provocación para el presidente, ¿no? En términos de que el tipo dice que quiere que lo reciba López Obrador en Palacio Nacional y no sé qué. Digo, esas son balandronadas, como siempre las ha hecho este personaje, pero sobre todo lo que creo es que estas cosas causan ruido momentáneo en ciertos medios de comunicación, un poco en las redes sociales, pero afuera, ¿no? Afuera, en el día a día, en donde está la gente trabajando de sol a sol, ¿no? Donde está la mayoría de los mexicanos, eso no tiene ninguna relevancia. Entonces, lo veo sobre todo como una cosa desesperada, como todas las que están haciendo la oposición en los últimos tiempos, como por ejemplo, ¿qué pasó con la dichosa gira de Ricardo Anaya, ¿no? Que hace unas semanas estaba enseñándonos y queriendo convencernos de que ahora sí iba a recorrer el país y ahora sí entendía el problema, de los problemas de los mexicanos y demás? Pues claro que no, ahora ya eso se olvidó, como se va a olvidar Diego Fernández de Ceballos pasado mañana, ¿no? Entonces, más bien, a mí me dan risa. Déjenme preguntarles, porque quiero dar más información acerca de una noticia de último minuto que presentamos casi al inicio de este espacio sin censura nocturno. Y grábenme, muchachos, Alfonso Durazo, el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora y quien fuera en su momento secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Cuarta Transformación, dice a través de Twitter: lamento profundamente el artero atentado en contra del exprocurador Abel Murrieta y candidato a la alcaldía de Cajeme esta tarde. Este hecho debe esclarecerse y no quedar impune. Esperemos que la Fiscalía realice las investigaciones y se esclarezca a fondo este caso. Mi completa solidaridad con los familiares. Por su parte, Claudia Pavlovich, la todavía gobernadora priista del estado, dice: expreso mi más enérgica condena al atentado que cobró la vida al candidato Abel Murrieta. Informo que mantenemos trabajo de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se dé con los responsables. Mi más sentido pésame a la familia de Abel, en quien reconozco a un sonorense con profundo amor por Sonora que trabajó y sirvió siempre a su tierra. A la mesa de seguridad le hago un enérgico llamado a que todas las fuerzas de seguridad redoblemos el trabajo y reforcemos las acciones para responder a lo que nos demanda la sociedad. No debemos permitir este tipo de ataques a la democracia, escribió la gobernadora. Y es que fue asesinado esta tarde el candidato de Movimiento Ciudadano Abel Murrieta, quien fuera procurador de justicia del estado de Sonora, en calles de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, a plena luz del día, le decía, en una zona céntrica mientras hacía proselitismo. Yo les pregunto, Sofía, ¿debe de preocuparse y ocuparse el presidente Andrés Manuel López Obrador también de su seguridad? Porque tristemente salen casos como hongos de violencia. Por ejemplo,
Comando ataca a balazos domicilio de candidato del PRI a alcaldía de Tlaquepaque. Y solo estoy dando otro ejemplo. Y todos los días, desafortunadamente, desde hace ya algunas semanas, estamos reportando de violencia política electoral. Sofía Lameiro, Elisa Godínez, ¿debe el presidente redoblar su seguridad entendiendo todo lo que está destapando? Y pareciera que en las últimas conferencias mañaneras sí está llevando para dar y repartir, o no es para tanto. ¿Cómo lo ven ustedes, Sofía? Primero, lamentar la muerte del el candidato a Ciudad Obregón que fue asesinado. Creo que es muy grave que siempre que hay procesos electorales haya este tipo de violencia, que es algo que hemos visto, pues que año con año se repite desde que tuvimos la guerra contra el narco, incluso poquito antes, ¿no? Creo que hay un compromiso bastante marcado por parte del presidente, que incluso desde que iniciaron oficialmente las campañas electorales, inició también un operativo, una estrategia por parte de la Secretaría de Seguridad a nivel federal para proteger a aquellos candidatos o candidatas que se sintieran amenazados o que pudieran estar en riesgo, ¿no? Obviamente hay pues casos que no son esperados, o incluso algunas cosas que, como hemos visto ahora, pues se salen de las manos. Esperemos que se puedan redoblar esfuerzos. Respecto a la seguridad del presidente, pues creo que él está consciente sobre qué tanto está en riesgo, qué tanto no. A mí la verdad es que no sé si debería de redoblar en personal, pero tal vez sí, pues estar más atentos a las cosas que puedan estar sucediendo, ¿no? Porque ya sabemos que ha estado saliendo de giras algunos estados, y que, pues bueno, a nivel nacional todos los estados están en cierto tipo de campañas, ¿no? Creo que sí debe de haber un poquito más de cuidados, pero pues al final el presidente creo que tiene pues las precauciones necesarias para no tener algún susto, ¿no? Y eso lo hemos visto pues en estos 2 años de gobierno que hemos tenido con él. Elisa Godínez. Sí, bueno, me sumo a lo que dijo Sofi. Es muy lamentable lo ocurrido esta tarde en Ciudad Obregón. Y como tú también lo decías, Vicente, es una situación que desafortunadamente, pues en este país es común, no solo en este proceso electoral, sino en otros pasados. Y es muy grave, ¿no? Aún así, creo que ha hecho lo correcto el gobierno federal al instalar este operativo especial en el contexto de las elecciones para la protección de los candidatos que así lo necesitaran. Claro que este país se está sumido y se sumió tantos años en una violencia criminal que no es tan fácil revertir eso de la noche a la mañana, y estamos viéndolo, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, yo con respecto a la seguridad del presidente, yo creo que no podría decir si debe de reforzarla o no, porque no soy experta en esos términos y no puedo saber en qué consiste. Yo confío y quiero pensar sobre todo que está protegido y que no estará tomándose a la ligera ni él ni su equipo lo que sucede en el país en términos de la violencia, ¿no? Entonces yo espero y confío en que pues de algún modo están tomando decisiones responsables en ese sentido. Y bueno, yo pensaría sobre todo también en un poco más a profundidad tal vez en este tema de cómo podemos empezar a pensar socialmente en cambiar algunas de las condiciones y de las reglas de la competencia electoral. Yo creo que lo que decía un poco al principio, ¿no? Todas estas reformas que ha hecho el INE y demás, no se ha logrado combatir al 100%, digamos, por ejemplo, todo este tema de los financiamientos externos, los financiamientos ilegales y demás, y que eso de algún modo también tiene que ver con estas formas de violencia, porque muchas veces lo que pasa es que los grupos criminales son los que meten más presión a los candidatos a cambio de que pues estos
cedan, ¿no? En las cosas que les están exigiendo estos grupos, y eso muchas veces también tiene que ver con estos favores y estos intercambios en contexto electoral. Entonces, me parece que tendríamos también que más adelante seguir pensando y discutiendo esto, porque el costo de la democracia, y me refiero al costo económico, en este país es demasiado alto. Las campañas tendrían que ser muchísimo más acotadas, modestas y no tan costosas, ¿no? Y evitar así y tener mucho más control de todas estas situaciones que ponen en riesgo no solo a los candidatos, sino también a la ciudadanía. Déjenme cerrar pidiéndole su reflexión. Por cierto, en torno a este caso de Abel Murrieta, para también cerrar, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dice: condenamos el asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, exigimos investigación, castigo a los responsables y que ya pare la violencia en México. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dice: desde el partido Morena lamentamos el cruel asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme en Sonora. Déjenme también mencionar que alguien que opinó fue Adrián Levarón, de la familia Levarón, quien escribió en Twitter: mataron a mi licenciado, el que me ha ayudado a vincular a proceso a los asesinos de mi hija y mi familia. Ahora sí estoy de luto. Dice Adrián Levarón: mataron a mi licenciado, el que me ha ayudado a vincular a proceso a los asesinos de mi hija y mi familia. Ahora sí estoy de luto. Ojalá que las autoridades no descarten ninguna posibilidad, ninguna hipótesis en las investigaciones para llegar al fondo de este asunto. Les decía, para cerrar, ¿por qué no vamos con esta reflexión? El presidente Andrés Manuel López Obrador denuncia y lo acusan de autoritario. ¿Qué se supone que deba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cruzarse de brazos como se cruzaban de brazos antes los expresidentes y de quienes no sabíamos nada porque no tenían una mañanera diaria como la tiene hoy Andrés Manuel López Obrador? Y se los pregunto porque el presidente hasta se rió, se burló de que lo fuera a acusar Adrián de la Garza, el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, con Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Y dice Andrés Manuel López Obrador: la OEA es cosa de risa. Y hace esta declaración el presidente a solo días de que la OEA anunciara el grupo de observadores que vendrá a México para supervisar las elecciones del 6 de junio. Sofía, ¿tú con qué reflexión cerrarías? Yo propongo esto. ¿Tú qué dices? Específicamente en lo que tiene que ver con el caso de Nuevo León, sobre las denuncias que sí procedió la FEPADE contra Samuel García y también contra Adrián de la Garza, pues bueno, es importante que la gente sepa que esas denuncias las pusieron los propios candidatos uno contra otro, ¿no? Eso es algo que han querido manejar en medios de comunicación como que el presidente procedió legalmente, e incluso en la mañanera de hoy él dijo: yo no puse las denuncias, la fiscalía debe de actuar de oficio, ¿no? Independientemente de si yo voy a denunciar o no, ¿no? Y eso es algo también que debemos de tener ya pues muy presente, que la fiscalía de cualquier tipo, las especializadas y la general, pues deben de también estar al pendiente sobre si se cometen ciertos delitos, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Lo otro también es que hemos visto que hay pues una generación de más ataques mediáticos contra el presidente ahora que son campañas electorales. A mí no me extraña, pues porque ya habíamos estado viendo como esta etapa de recrudecimiento de los ataques al presidente, de la desinformación, de las noticias a medias, etcétera, etcétera, pero pues sí se nota más fuerte estas campañas, ahora que hay tiempos electorales, ¿no? Incluso ciertos candidatos se quieren hacer pasar por perseguidos políticos cuando no hay nada más alejado de la realidad, porque si hay una denuncia, pues ellos no deberían de
O sea, si ellos denunciaron, pues también deberían de sentirse contentos de que sus denuncias, que ellos propiamente metieron a las fiscalías, pues están procediendo, ¿no? Tal vez estaban muy acostumbrados o creían que las cosas iban a seguir siendo como eran en años pasados, ¿no? Y pues les llegó la sorpresa, ¿no? No se esperaban el cambio, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que pues todos deberíamos de celebrar, que si alguien pone una denuncia ante un supuesto, un presunto delito, pues que la fiscalía sí esté procediendo, ¿no? O sea, nosotros queremos ver que todos los delitos que hemos estado denunciando acá en Jalisco contra el gobernador y contra los presidentes municipales, contra los gobiernos emesistas, realmente procedan, ¿no? Y que son sumamente importantes, pues porque no queremos que siga habiendo impunidad. Eso es parte también de que nuestra democracia sí logre avanzar y logre crecer. Sofía, nótese mi sarcasmo, ya deja en paz al gobernador. No queremos verlo en Washington quejándose con Luis Almagro, por favor. Nos va a dar mucho de qué hablar todavía si lo vemos allá en Washington, que de nuevo va a estar desatendiendo los temas de Jalisco, ¿no? Que eso es lo que no debería de estar haciendo. Elisa Godínez, ¿cómo cierras? ¿Con qué reflexión cierras, Elisa? Mira, Vicente, a mí me parece que no es que el presidente no deba de denunciar. Yo creo que el ejercicio de la mañanera es una cosa muy poderosa en este país. No lo digo yo porque simpatice con el presidente, sino porque, como tú bien lo decías, estábamos acostumbrados a que los anteriores presidentes jamás rendían ningún tipo de cuentas. No solo, digamos, de manera formal, sino informalmente. O sea, jamás veías tú que hubiera conferencias de prensa, mucho menos diarias, y mucho menos en donde contestaran más de 3 preguntas o algo así, ¿no? Entonces, esto es sobre todo, quiero decir, las mañaneras son sobre todo un ejercicio de información, rendición de cuentas y una manera muy importante de contrarrestar pues un cerco informativo prácticamente, ¿no? Porque no es que con la llegada de López Obrador se diera a la par, digamos, la transformación también de los medios de comunicación y sobre todo de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Ciertamente, hoy por hoy hay una muy importante presencia de comunicadores como tú y como otros que por las vías, digamos, no tradicionales, por los canales de internet y todo esto, pues han logrado y logran cada día hacer una labor informativa muy importante. Pero los medios hegemónicos no. Y contrarrestar las mentiras y la tergiversación que hay diariamente, pues es muy necesario y la conferencia mañanera pues sirve para eso. Ahora, en este contexto, por ejemplo, lo que hizo concretamente el presidente hace unas semanas de presentar la dichosa tarjeta rosa de este candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, digamos, él la denunció de manera informal en la mañanera, pero como bien recordaba Sofía, las denuncias formales fueron hechas por los propios candidatos. Entonces, bueno, a mí me parece muy saludable, ¿no?, que hoy por hoy sí se estén dando cauce a estas denuncias. Y bueno, si el INE ahora ha optado por tomar partido y abiertamente no querer, digamos, perseguir estos delitos, bueno, pues también se tiene este otro lado, que es la FEPADE, que es la Fiscalía, y bueno, pues en este contexto me parece que lo que debemos nosotros hacer es aplaudir que se dé curso a estas demandas, ¿no? No es casual, por otro lado, quiero ligar esta última reflexión al hecho de que estamos en un momento, no es solo el tema electoral, sino que estamos en un momento muy importante para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Se necesita que se gane la mayoría en el Congreso. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador necesita ese triunfo, porque sin ese triunfo sería complicadísimo poder emprender el resto de medidas que se ha propuesto el presidente y al mismo tiempo corre riesgo lo que ya se ha logrado hasta el día de hoy. Yo creo que en este contexto hay que hacer una lectura también
de que por eso mismo hay que impulsar y reforzar que se dé cauce a este tipo de denuncias, sobre todo desde el punto de vista del Poder Judicial y no solamente, digamos, del INE y el tribunal y, digamos, el ámbito electoral. ¿Por qué? Pues porque eso es también una muestra de la disputa que se está llevando a cabo actualmente y es la disputa, digamos, de los poderes fácticos que todavía tienen injerencia y todavía tienen cierto nivel de control en muchos de los ámbitos de la vida pública de este país y el proyecto de transformación que encabeza el presidente. Entonces, bueno, vamos a ver cosas muy, muy interesantes y muy importantes en los próximos meses. Eso es lo que creo. Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, ¿dónde te siguen, dónde te leen, dónde te apoyan en redes sociales? Pues me pueden seguir en el Twitter, que mi cuenta es @Tanit, que es T de Toño, A, 3 Ns y T. Tanit, muy bien. Pues Sofía Lameiro, ¿en dónde te apoyan a ti? ¿En dónde te ubican? Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook e Instagram como Sofía Lameiro Díaz. Yo les agradezco a ambas y espero que repitamos estas oportunidades de diálogo tanto como sus agendas se lo permitan. Por lo pronto les mando un abrazo y muchas gracias por hablar sin censura. Gracias a ti, Vicente. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches.